¿Qué tal? Y bienvenidos a esta lección que es la número 9 del curso de Photoshop desde cero. Yo soy Iván Sánchez y el día de hoy vamos a ver algo muy útil, que son los pinceles. Esta herramienta es imprescindible a la hora de editar y retocar nuestras fotografías, por lo cual vamos el día de hoy a revisar lo que la compone, como la dureza, el flujo, la opacidad, el tamaño, cómo esto afecta a nuestros pinceles, los tipos de pinceles que podemos encontrar en Photoshop, las opciones que tenemos en los pinceles y vamos a hacer algo práctico. Así es, vamos a hacer nuestro primer retoque fotográfico con lo que ya hemos aprendido. Así que sin más, vamos allá. Muy bien chicos, ya tenemos aquí listo nuestro pizarrón para explicar lo que son los pinceles. Así que para empezar vamos a dar clic a pinceles, un clic sostenido y vemos que se nos abre el submenú. Vemos que su tecla de acceso rápido es la tecla B y el submenú nos despliega 4 herramientas, que es herramienta pincel, que es la herramienta principal, la herramienta lápiz, que básicamente nos va a intentar simular un lápiz para aquellos que les gusta dibujar, la herramienta sustitución de color, que vamos a ver para qué sirve posteriormente, y la herramienta pincel mezclador, que también lo vamos a ver después. Muy bien, vamos a elegir la herramienta pincel, ya que es la que nosotros más vamos a ocupar cuando hagamos nuestras ediciones y retoques fotográficos. Muy bien, vamos a empezar por cómo configurar mi pincel. Ya se abrió mi pincel y ahora vemos que si yo pinto, voy a pintar en negro. ¿Por qué? Porque aquí en esta paletita de colores dice que yo estoy pintando con negro o blanco. ¿Cómo intercambio entre el negro y el blanco? Bueno, eso es muy fácil. Voy a dar con el teclado la tecla X. Doy X y vemos cómo esto se intercambia. Por lo cual yo puedo intercambiar entre el blanco y el negro rápidamente. Muy bien, ahora vamos a ver algo interesante de usar los pinceles. Hay dos maneras generales de utilizarlos. Una es pintar sobre la capa de píxeles y la otra es crear una nueva capa en donde vamos a pintar. Vamos a ver cómo es esto. Voy a borrar esta capa y vemos que se borra automáticamente, ya que yo estaba pintando en una capa. Pero supongamos que tenemos abierta nuestra imagen y nosotros queremos empezar a pintar. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es pintar directamente en mi capa de píxeles, por lo cual estoy modificando estos píxeles y no los voy a poder volver a recuperar en el futuro. Por lo cual es importante tener esto en cuenta. Si yo sigo haciendo esto, estoy modificando estos píxeles y en el futuro no los voy a poder recuperar. Estoy siendo destructivo con la imagen que yo tengo de fondo. Por lo cual me voy a regresar con comando Z para poder borrar esto. ¿Por qué? Porque si yo quisiera usar la goma para borrar los trazos que ya hice, aquí está la goma de borrar. Voy a intentar borrar y veo que lo que estoy haciendo es borrar absolutamente todos los píxeles que yo tenía en el fondo. Eso no me sirve, así que tengo que hacer un regreso con comando Z o control Z si estás en Windows. Listo, ya tengo mi imagen de fondo nuevamente original, por lo cual lo que voy a hacer ahora es generar una nueva capa que le voy a poner aquí pinceles. Y ahora yo sé que en esta capa voy a poder pintar con toda la libertad. Así que voy a seleccionar, muy bien, selecciono mi pincel y ahora nuevamente empiezo a hacer los mismos trazos. Y ahora vemos que lo que estoy pintando es esta nueva capa de pinceles y la capa de fondo queda sin ser modificada. Así que doy la tecla X para cambiar de color y yo seguiré pintando. Muy bien, no me gustó este trazo porque se salió. Bueno, ahora sí puedo usar el borrador y borrarla con toda libertad porque como estoy usando una capa,
el fondo jamás va a ser modificado. Y eso es lo que yo les recomiendo, chicos, cuando usemos los pinceles. Es importante crear una nueva capa para poder trabajar con toda la libertad como lo estoy haciendo ahora. Muy bien, ya que vimos estas dos formas de trabajar con los pinceles sobre nuestra imagen, vamos a ver cómo modificar los pinceles. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es lo primero es borrar esto. Voy a borrarlo. Muy bien, me estoy tardando mucho. Bueno, pues para eso vamos a empezar a modificar el pincel. Vemos que la herramienta de borrar usa el mismo pincel para borrarlo, por lo cual me voy a ir a esta parte que es la de selección de pinceles. Le voy a dar clic y vemos que aquí puedo modificar el tamaño, así que lo voy a hacer inmenso para que yo de una sola pasada pueda borrar todo esto. Muy bien, vamos a seleccionar nuevamente el pincel y sigamos viendo qué tenemos en este menú. Hay dos formas de desplegar este menú. Una es ir directamente aquí al menú de selector de pinceles y darle clic ya sea a la parte donde está el pincel o a esta flechita que está aquí abajo y nos va a desplegar exactamente el mismo menú. Y la otra es con clic secundario en cualquier lugar de Photoshop donde tengamos el pincel. Vamos a dar clic derecho y vemos que se nos despliega la misma ventana. Muy bien, aquí está la misma ventana. Esta ventana nos va a permitir, como ya vimos, modificar el tamaño de nuestro pincel para poder realizar trazos muy grandes o trazos muy pequeños. Y eso es en lo que nos va a ayudar el tamaño. Ahora, tenemos este iconito de aquí que nos permite modificar la pincelada. Vamos a trabajar, yo la voy a hacer chiquita y ahora voy a modificar su orientación y ahora vemos que el pincel es totalmente diferente. Vamos a hacerlo más notorio y ahora hago una pincelada y vemos cómo ya no se parece en lo absoluto a lo que tenía anteriormente. Eso nos va a ayudar a modificar la forma de nuestros píxeles y la orientación. Muy bien, sigamos con este menú. Tenemos dureza. Esto es muy importante, por lo cual lo vamos a explicar cómo se debe. Vamos a borrar lo que ya hicimos aquí. Perfecto. Vamos a seleccionar nuevamente nuestro pincel y con el clic derecho abrimos el menú y vamos a trabajar con una dureza del 100%. Muy bien. La dureza nos ayuda a que nuestra pincelada sea mucho más definida en los contornos. Entre más dureza, más definido será el contorno del pincel y mientras menos dureza asignemos, será más difuminado su contorno. Vamos a ver esto en la práctica. Voy a primero hacer una pincelada con una dureza al 100%, por lo cual voy a incrementar el tamaño de mi pincel a 99 píxeles para que sea mucho más claro. Doy mi pincelada y vemos cómo los contornos son totalmente definidos. Por el contrario, si yo bajo la dureza a un 2%, hago el mismo trazo y vemos cómo ahora el contorno no es definido. De hecho, está bastante borroso. Eso es lo que hace la dureza por nosotros. Nos va a permitir seleccionar si queremos un trazo totalmente definido o un trazo no definido. Eso ya sería dependiendo de lo que nosotros vamos a usar. Generalmente para el retoque fotográfico nosotros usaremos una dureza de 0 y después veremos por qué al final de esta lección. Muy bien, vamos a borrar lo que ya hicimos con el borrador. Muy bien, lo borramos. Seleccionamos nuevamente nuestra herramienta de pincel y sigamos trabajando. Tenemos otras opciones que tenemos directamente en esta parte de aquí. Como puedes ver, tienes opacidad, flujo y suavizar. Hasta ahorita ya vimos el tamaño y la dureza. Vamos a poner la dureza al 100% y vamos a poner un tamaño del 46 píxeles. Muy bien. Ya vimos tamaño y dureza. Veamos lo que hace la opacidad. La opacidad es la transparencia que podemos darle a un pincel, ya que entre mayor opacidad, menos o nula transparencia tendremos.
Por lo contrario, a menor opacidad, más transparente será nuestra pincelada. Vamos a ver esto. Yo tengo ahorita una opacidad al 100%, por lo cual si yo doy un trazo aquí sobre el marco y los colores, vemos que los borro totalmente. Ya no hay ahí información de otros píxeles más que mi pincelada en negro. Vemos que aquí yo tengo una dureza muy baja, por lo cual voy a incrementar la dureza igual al 100% y vamos a hacer el mismo trazo en la parte de acá, y ahora sí se ve mucho más claro cómo borra absolutamente todo lo que tiene abajo. ¿Por qué? Porque tengo una opacidad del 100%. ¿Qué pasaría si yo cambio la opacidad al 50%? Vamos allá. Hay digamos dos maneras de hacer esto, de hecho son tres maneras y las vamos a ver ahorita. Primero, la opacidad yo la puedo cambiar aquí yéndome a las letras de opacidad, doy clic y me voy hacia atrás o hacia adelante. Ahí yo puedo modificar de esta forma mi opacidad. La siguiente es dando clic aquí adentro, colocando 50%, enter y ya tengo mi opacidad modificada. Y la tercera forma de hacer esto es simplemente con los números de nuestro teclado, los cuales 1 será 10%, la tecla 2 será 20% y así hasta llegar al 90%. La tecla 0 será 100%. Doy clic en 0 y ya tengo una opacidad del 100%. Yo la quería en 50, por lo cual voy a dar clic en la tecla número 5 de mi teclado. Y listo, ya tengo una opacidad del 50%. De acuerdo a lo que dijimos, si yo tengo una opacidad del 50% debería tener una transparencia en mi trazo. Vamos a ver esto. ¡Wow! Ahora vemos que cuando yo pasé mi pincelada, vemos que todavía se ve lo de abajo. Tengo una transparencia, ya que la opacidad solamente está al 50%. Es importante decir que en la opacidad, mientras nosotros mantengamos el botón del mouse izquierdo presionado, no vamos a poder aumentar la transparencia. No importa cuántas veces yo pase sobre el mismo trazo, lo único que estamos haciendo es volver a pintar. Pero wow, ¿qué pasó con lo que tenía arriba? Bueno, como ese trazo ya estaba hecho, si yo lo pinto por arriba, aumentaré la opacidad de ese trazo. Pero mientras yo siga manteniendo el botón presionado, lo nuevo que estoy pintando jamás tendrá más opacidad que lo que estoy pintando actualmente. Ahora, suelto el botón, voy a dar una nueva pincelada y vemos cómo entre más pinceladas yo pase por encima, más opacidad estaré asignando. Y así es como funciona la opacidad. Muy bien, vamos a borrar lo que ya hicimos. Muy bien, y vamos a poner la opacidad nuevamente al 100%. Ya está. Muy bien, entonces voy a dar la tecla 0 y listo, ya tengo mi opacidad al 100%. Vamos a seguir con flujo. Supongamos que el flujo es la cantidad de tinta que usamos en la pincelada y nos permite crear tonos más intensos en la misma pincelada al sobreponer una pincelada sobre otra. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Muy bien, voy a primero a pintar con un flujo al 100%, lo cual me genera la línea que ya conocemos. ¿Qué pasa si yo bajo mi flujo al 1%? Voy a hacer la misma pincelada y wow, vemos que realmente es una pincelada bastante tenue. Y ustedes dirán, hey, pero ¿por qué es transparente si la opacidad está al 100%? Bueno, porque como ya dijimos, aquí estoy usando muy poquita tinta o muy poquita pintura y obviamente no va a alcanzar a cubrir el fondo. Pero lo que sí tiene la parte de flujo es que yo sí voy a poder con la misma pincelada sobreponer los colores. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. Si yo hago esto, vemos que al sobreponer el color se marca totalmente esa pincelada. Esto es lo que hace la diferencia entre el flujo y la opacidad. Ya habíamos visto que la opacidad no hace esto. La opacidad siempre va a mantener el mismo tono y color
mientras yo sostenga la pincelada. A diferencia del flujo, en la misma pincelada sí se va a sobreponer el color uno sobre otro y va a dar estos tonos más oscuros. Es importante tener esto en cuenta dependiendo lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar. Por lo cual, si en la misma pincelada yo sigo haciendo esto, vemos que voy a empezar a oscurecer la imagen hasta que yo quiera, inclusive a llegar a la opacidad al 100%. Ahora, si yo ya tengo esto y quisiera que por más que yo pintara la opacidad llegara al 50%, bueno, voy a dar con la tecla 5, mi opacidad ya está al 50% y ahora no importa cuántas veces yo pase aquí, vemos que la opacidad se va a mantener al 50%. Para esto sirve el flujo y opacidad, chicos, y así es como se combinan. Muy bien, vamos a borrar todo lo que ya hicimos. Perfecto, nuevamente seleccionamos el pincel y ahora vamos a ver la última herramienta, que es suavizar, que la tenemos en esta parte de aquí. Vamos a empezar a trabajar con el 0% de suavizar. Muy bien, vamos a poner nuestro flujo al 100%, nuestra opacidad al 100% y ahora sí veamos qué es lo que hace suavizar. Voy a dar un tamaño más pequeño para que esto sea mucho más claro. Muy bien. Ahora sí voy a dibujar un cuadro y un triángulo. Muy bien, vamos allá. Dibujo mi cuadro y ahora dibujaré un triángulo. Vemos que aquí mis ángulos son bastante puntiagudos, lo cual es bueno porque es lo que yo pretendía hacer. Pero ¿qué pasa si yo pongo suavizar al 100%? Suavizar es una especie de asistente que nos va a ayudar a suavizar los trazos. Esto quiere decir que entre más alto esté, menos van a ser los ángulos que podamos generar. Vamos a ver esto. Voy a intentar hacer el mismo cuadro y yo vemos que el asistente no me deja crear ángulos de 90 grados. Yo sigo creando mi cuadro y listo. Y vemos cómo el asistente suavizó mi trazo y los ángulos ya no son posibles de crear. Vamos a hacer mi triángulo. Miren cómo ese ángulo quedó ahí bastante mal. Y este también. ¡Pum! Listo, no tengo ángulos. Esto es porque el asistente intenta suavizar mi trazado y me quita bastante libertad. Por lo cual yo les recomendaría usar un suavizado muy bajo, de un 10% para abajo, ya que de esta forma mantendremos, digamos que la soltura en el trazo que nosotros hagamos. Y así con un asistente del 10% sigo teniendo toda la libertad de crear lo que yo quiera con mi pulso o la habilidad que yo tenga para dibujar. Muy bien, vamos a borrar nuevamente esto. Listo. Muy bien, ya vimos todo lo que compone nuestra pincelada. Ya vimos el flujo, ya vimos la opacidad, ya vimos la herramienta suavizar, ya vimos el tamaño, ya vimos la dureza, ya vimos cómo modificar la forma de nuestro pincel con esta herramienta y también la dirección. Ahora lo que vamos a ver es cómo cambiar entre pinceles. Bueno, eso es realmente bastante fácil. Nos vamos a dar clic aquí en el selector de pinceles o con clic derecho en donde estemos y aquí se nos va a abrir esta pequeña ventana que podemos hacer más grande si damos clic en esta esquinita y la arrastramos. Muy bien. Ahora vamos a cerrar esta carpetita y vamos a ver qué es lo que podemos hacer en esta parte. Muy bien, cuando yo abro una carpeta de pinceles, abramos pinceles generales, que es una que viene por defecto en Photoshop. Vemos aquí cuál es la punta del pincel y cómo es el trazo. Muy bien, vamos a ver, si no te aparece esto así, es porque te tienes que ir aquí a la herramienta de opciones de pinceles y marcar estas dos herramientas de aquí, que es trazo de pincel y punta de pincel. ¿Qué pasa si yo las quito? Bueno, mis pinceles ahora simplemente se ven como nombres, por lo cual sería muy complicado que yo sepa qué pincel es
únicamente viendo el nombre. Así que nuevamente me voy al menú de la herramienta, me voy a seleccionar trazo de pincel y ahora vemos que ya me muestra qué pasa si yo ese pincel lo marco en una trazada. Y ahora yo quiero saber también cuál es la punta de ese pincel, por lo cual voy aquí a seleccionar punta de pincel. Muy bien, ustedes dirán, ¿y yo para qué quiero saber qué punta tiene el pincel? Bueno, esto es muy importante a la hora de seleccionar los pinceles especiales. Por ejemplo, vamos a dar clic a estos pinceles de árboles. Ahora vemos que yo aquí veo la trazada que no me dice absolutamente nada. Aquí lo veo muy chiquito, así que lo voy a hacer lo más grande posible. Ahí está. Pero la punta del pincel sí me dice qué forma tiene el pincel, por lo cual es importante tener seleccionada punta de pincel. Muy bien, ahora yo puedo saber que este árbol seco, le doy aquí clic y ya lo puedo seleccionar. Ok, vamos a darle el tamaño, es demasiado grande, por eso no se ve. Vamos a hacerlo chiquito y ahora sí ya tengo mi árbol, bueno, un poco más grande. Ok, más. Perfecto. Ahora voy a dar Enter para seleccionar ese pincel y si yo doy clic, ¡pum!, ya tengo un árbol dibujado. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer clic doy un trazado? Bueno, lo que va a pasar es esto. ¡Pum! Photoshop va a intentar hacer una línea con este pincel y va a quedar horroroso. Para eso tenemos otra herramienta que es el separador o espaciado del pincel. Vamos a borrar esto que hicimos que está bastante feo. Muy bien. Ahora nos vamos nuevamente aquí a la parte del pincel. Listo. Y lo que vamos a hacer para corregir eso es ir a la parte de esta carpeta que no es más que el ajuste de pinceles. Le voy a dar clic y se nos abre esta ventana que es mucho más completa que la que teníamos anteriormente. Muy bien, aquí también puedo cambiar la dirección y modificar el pincel. Pero eso ahorita no me interesa. Lo que me interesa es esto que yo tengo aquí, que se llama espaciado. Ustedes mantengan el espaciado activado porque les va a permitir seleccionar que en la trazada de su pincel cuánto espacio quieren que dé entre uno y otro. Vamos a ver esto. Si yo incremento el espaciado, vemos cómo empieza a aparecer el árbol, se empieza a volver más nítido hasta que se separa. Esto es lo que a mí me interesa en un pincel especial como este. Muy bien, me gusta ese espaciado, le voy a dar Enter. Me salgo de la herramienta y ahora cuando yo hago un trazo, en lugar de volverlo todo una línea negra horrible, lo que va a hacer el pincel es dar ese espacio y colocar árboles en diferentes puntos, lo cual me va a servir bastante para hacer algunos efectos. Muy bien, listo, ya tengo mis árboles separados y realmente se ven bastante bien. Así que para eso sirve la función de espaciado que encontrarán aquí en la carpeta del ajustes de pinceles. Espaciado. Muy bien, nuevamente doy un espaciado 0 y vemos que si yo doy una pincelada, esto es lo que va a suceder. Se va a ver totalmente unido como si fuera una línea deforme. Muy bien, vamos a borrar nuevamente esto que acabamos de hacer. Y ahora, ya que sabemos esto de los pinceles, vamos a ver un poco de los accesos rápidos. Muy bien, para empezar voy a quitar esta pincelada, voy a ponerla estándar. Perfecto. Y la voy a hacer más pequeña. Muy bien, aquí es donde ya entran los accesos rápidos. Yo ya me aburrí de tener que ir aquí o dar clic secundario cada vez que quiero modificar el tamaño o la dureza de mi pincel. Por lo cual ahora usaremos los atajos en el teclado. Muy bien, el atajo para el tamaño y la dureza en el teclado va a ser lo siguiente. Si estás en una Mac, va a ser con el botón del teclado Control más el botón Options y vemos que aparece nuestro pincel. Y ahora lo único que tenemos que hacer es con el mouse arrastrar hacia arriba para modificar la dureza. Vemos que ahí hacia arriba quito dureza y hacia abajo pongo dureza. Muy bien, vamos a dejar la dureza al 100%.
Y ahora, ¿qué pasa si yo nuevamente doy clic sosteniendo las teclas Control más Option en el teclado? Voy hacia la izquierda para hacerlo más pequeño y hacia la derecha para hacerlo más grande. Yo lo voy a dejar así. Muy bien. ¿Qué pasa si estás en una Windows? Bueno, básicamente es lo mismo, pero lo único que vas a hacer es presionar la tecla Alt y ahora sí vas a intentar hacer lo mismo. Hacia la derecha haces crecer el puntero, hacia la izquierda lo haces más pequeño, hacia arriba disminuyes la dureza y hacia abajo la incrementas. Y esta es una manera en la cual nosotros vamos a modificar de manera rápida nuestra pincelada. Muy bien. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué pasa con la opacidad? Bueno, la opacidad ya la vimos, que con las teclas 1, 2, 3, 4, 5 vamos a ir modificando ese porcentaje de opacidad. Muy bien, ya vimos cómo funciona el pincel, qué herramientas tiene, sus accesos rápidos, cómo hacerlo grande, chico, cómo cambiar de pinceles, etc. Ahora vamos a ver cómo pintar y cómo seleccionar los colores. Muy bien, tenemos dos maneras sencillas de hacer esto. Una es ir directamente a esta paleta y vemos que generalmente aquí va a estar un color negro en la capa frontal y en la capa de fondo un color blanco. Si nosotros queremos invertir estos colores, lo único que debemos hacer es dar con la tecla X en el teclado y vemos cómo ahora se invierten los colores. Muy bien. Ahora ya que sabemos esto, podemos tener dos colores rápidos y listos para utilizar. Por ejemplo, aquí yo pinto con el color negro, voy a hacer más pequeño mi puntero, listo. Pinto negro, doy X y ahora pinto blanco, doy X, pinto negro, doy X, pinto blanco. Muy bien, vamos a borrar esto. Ahora yo ya no quiero pintar en blanco y negro, bueno, pues lo más sencillo es doy clic arriba del color y se me abre la paleta de colores. Así que voy a seleccionar ahora un verde, le doy clic en OK y ahora vemos que ya puedo pasar del verde al negro. Pero yo no quiero que esta sea negro, quiero que sea, no sé, un amarillo. Por lo cual le doy X para moverlo, le doy clic. Y ahora voy a seleccionar el color amarillo que yo quería. Le doy OK y ahora puedo pintar entre amarillo y verde presionando la tecla X. Muy bien, vamos a borrar nuevamente esto. Y vamos a ver otra manera de seleccionar colores que es la que más nos va a funcionar a la hora de hacer ediciones fotográficas o de imágenes. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar uno de estos colores para poder pintar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, teniendo la herramienta de pincel seleccionada, lo que vamos a hacer es presionar en el teclado, ya sea que si estás en una Mac, la tecla Option, y si estás en una Windows, la tecla Alt. Muy bien, ahora sí, ya que nos sale este pequeño chuponcito o gotero, vamos a dar clic en cualquiera de los colores que yo tengo aquí. Por ejemplo, amarillo. Vemos que ya lo absorbió y ahora yo puedo pintar con ese color. Y así, doy nuevamente la tecla Option en Mac o Alt si estás en una Windows y podemos empezar a seleccionar cualquier color que nosotros tengamos disponible en nuestra imagen de píxeles. Inclusive podría tomar el color de aquí, podría tomar el color de aquí. Puedo tomar cualquier color que yo tenga en mi capa de píxeles. Perfecto. Esas son las dos formas que tenemos de seleccionar los colores y realmente nos va a ser de mucha utilidad a la hora de querer igualar los tonos de piel, ya que lo único que tenemos que hacer es copiar ese color directamente en la fotografía. Muy bien, vamos a borrar nuevamente esto. Vamos a seleccionar el pincel. Muy bien, ahora vamos a ver algo bastante interesante, pero desafortunadamente solamente se puede utilizar con una tableta gráfica. Muy bien, vamos a empezar a ver algunas opciones de nuestras tabletas gráficas. Si no tienes una, te recomiendo bastante adquirirla, ya que el mouse no tiene sensibilidad de presión, cosa que vamos a necesitar para utilizar lo que vamos a ver a continuación.
vamos a empezar por la parte de opacidad. Vemos que aquí tenemos un botoncito que trae un lápiz. Si yo le doy clic, listo. Esto significa que entre más presión yo ejerza, más opacidad va a adquirir mi pincelada. Por ejemplo, trabajemos con una opacidad del 66%. Vemos que si yo empiezo pequeño, esa opacidad va a ser pequeña, pero entre más presión yo ejerza en la tableta, la opacidad va a ir aumentando. Para eso sirven las tabletas gráficas. Muy bien, ahora vamos a quitar la parte de la opacidad y vamos a pasar por alto flujo, ya que no nos interesa mucho en la parte de retoque fotográfico, y vamos a ir directamente a esta herramienta que es aumento de tamaño por presión. Muy bien, ya que tengo esta herramienta seleccionada, vamos a empezar a hacer nuestras pinceladas y vemos que entre mayor es la presión que se ejerce, va a ir creciendo nuestro trazo. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si yo combino estas dos herramientas? Así que vamos a combinar la de opacidad con la de crecer mientras más presión tengamos. Y ahora empezamos y vemos que yo tengo una opacidad muy pequeña y un tamaño pequeño, y conforme voy ejerciendo presión, la opacidad y el tamaño se van incrementando. Esto es lo que va a permitirnos hacer nuestra tableta gráfica. Hay otra cosa que es bastante interesante, que son los pinceles. Vamos a borrar lo que ya hicimos. Ahora observen, voy a quitar las herramientas, ya no están seleccionadas, aquí estaba seleccionada, la voy a quitar, las voy a quitar, la quito, ya no tengo seleccionada ni la opacidad ni la parte del tamaño por presión, por lo cual mi pincelada, aunque esté usando una tarjeta gráfica, va a parecer que la estoy haciendo con el mouse. Esto se los estoy mostrando porque a continuación voy a seleccionar un pincel que ya tiene configurada ese tipo de acciones. Por ejemplo, este es el pincel más común, el que vamos a estar utilizando cuando tengamos el mouse. No importa qué otro seleccionemos, el mouse siempre nos va a dar algo como esto. Por lo cual, ahora veamos qué pasa con la tableta gráfica cuando yo selecciono este pincel. Veamos que este pincel me dice que conforme yo voy aumentando la presión, va a ir incrementando el tamaño, pero también va a ir bajando la dureza. Así que vamos a ponerlo en práctica. Vamos a empezar mi trazado y vemos que efectivamente es lo que hace. Entre menos presión tenga, más dureza va a tener. Entre más presión tenga, más va a ser el tamaño, pero menos dureza va a tener el pincel. Esto solo lo podemos conseguir con una tableta gráfica. De lo contrario, no vamos a poder utilizar este tipo de pinceles. Muy bien, vamos a borrarlo y vamos a seleccionar otro tipo de pincel. Me voy aquí y ahora quiero, por ejemplo, seleccionar este, lo cual me va a permitir que entre mayor presión más va a crecer, y cuando disminuyo la presión más pequeña va a ser mi pincelada. Muy bien, vamos a ponerlo en práctica. Vemos como el trazo efectivamente, entre más presiono, más grande se hace y después termina en una punta, lo cual nos permite hacer trazos mucho más naturales cuando trabajamos en diseño gráfico. Bueno, con eso concluimos la lección número 9 de este curso de Photoshop desde cero. Yo sé que te prometí que íbamos a hacer nuestro primer retoque fotográfico, pero ya no quiero hacer este video mucho más grande y pesado de lo que ya es, por lo cual en la siguiente lección aprenderás a retocar tus fotografías con lo que vimos en esta lección y las anteriores. Yo soy Iván Sánchez, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor dale like y no olvides suscribirte para no perderte las lecciones futuras. Así que, chao.